Ahí estamos a Todo unos subido con segundos delay. de Sí, incorporarnos. perfecto. Muy bien. Muy buenos días a todos y todas los que se conectan con nosotros y los que después, en el transcurso del día o de los otros días, nos vean en la grabación que queda registrada en nuestro Facebook streaming. Celebramos nuestro tercer aniversario de existencia legal de la Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humano. Y han sido 3 años maravillosos de crecimiento mutuo y de enriquecimiento y de extensión de lo que significa el diálogo rico entre la diversidad y la diferencia. Y qué mejor que aprovechar el día declarado como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y en ese contexto nos agrada muchísimo contar con nuestro expositor principal para gatillar el diálogo entre todos los que estamos en el panel, que es Benito Baranda, director ejecutivo de América Solidaria, bastante conocido por todos nosotros y una alegría enorme de poder tenerte entre nosotros y motivar y provocar este diálogo que seguro va a ser muy rico entre todos nosotros y nosotras. Voy a dejar la palabra a nuestro presidente actual, que es Mohamed Rumi, relacionador público de la Mezquita Al-Salam, quien va a dirigir unas palabras de lo que es nuestro aniversario y una bienvenida a todos, para después darle la palabra a Benito Aranda, que nos va a exponer su perspectiva sobre el tema que nos convoca, que es la religión, el rol de la religión en tiempos de crisis. A eso va a responder o va a iniciar el diálogo con una intervención breve de Daniel San, nuestro primer presidente, para después dar la oportunidad a todos los que estamos en el panel para hacer una pregunta o hacer un aporte, donde 2 minutos cada uno, para darle también tiempo a Benito si quiere responder, y también dar una segunda vuelta si el tiempo nos alcanza. Así que también voy a presentarlos a todos. Tenemos a Mauricio San Martín de la comunidad Brahma Kumaris. Eh, bueno, quien les habla, Omar Cortés Gaibur, director ejecutivo de ADIR, a Lux y al Sin de la Fundación Catarata, de tradición musulmana, el padre José Manuel Arena, jesuita, Departamento Ecumenismo del Arzobispado de Santiago, Nasrat Victoria, de la comunidad Imam Mahdi, que es de la tradición musulmana shia, Anita Castillo, de la Fe Bahá'í, también miembro del directorio de ADIR, Mané López, parte del equipo de Caritas Chile, miembro de la Iglesia Católica. Bueno, Benito Aranda, que ya lo hemos presentado, Mohamed, que también ya he indicado, Ruti Liefran, de la comunidad judía, nuestra próxima rabina en Chile, Nicolás Mena Letelier, miembro del directorio y laico católico, Luis Sandoval, de la Fe Bahá'í, encargado de relaciones externas de la comunidad Bahá'í, Imani Ibáñez y Abdul Matin, que son miembros de la comunidad Sufi, el rabino Daniel Sank, Helgi Hux, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Daniel Godoy, presbítero, o sea, pastor de la Iglesia Presbiteriana y director de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, Arturo Coña, dirigente de las comunidades mapuches. Bienvenido, Arturo. Y Mabela, también miembro del directorio de Brahma Kumaris, al igual que Mauricio. Bueno, y habiéndolos presentado a todos y todas, voy a dar la palabra a Mohamed para que nos dé la bienvenida y algunas palabras sobre lo que ha sido ADIR. Buenos días a todos, los saludos con un salam aleikum, Aleikum la salam. paz sea con todos ustedes. En nombre de Allah clemente y misericordioso.
Doy la bienvenida a todos los participantes, en especial a nuestro amigo Benito Baranda, nuestro agradecimiento por aceptar y participar en esta reunión de hoy. Hoy día celebramos, no exactamente hoy, sino el día 19, el tercer año de vida de Adil, y ha sido toda una experiencia enriquecedora, toda vez que cada uno desde su perspectiva ha aportado para permitir que Adil funcione y ha estado funcionando como lo ha venido haciendo, cohesionado, ¿no? Trabajando en torno a la idea de que el diálogo es posible pese a todas las diferencias. Creo que han sido 3 años realmente hermosos y fructíferos, y ruego a Allah, nuestro creador, para que permita que esta pandemia se retire y podamos seguir muchos años más y esperando poder aportar a nuestra comunidad y a la sociedad donde estamos insertos. Agradezco la participación de todos ustedes, los felicito por participar en ADI y espero que en algún momento nos podamos ver, tomar un café juntos y poder abrazarnos como corresponde. Así que bienvenido, muchas gracias. Inshallah. Inshallah. Bueno, gracias, Mohamed. Entonces voy a dar la palabra a Benito Baranda para que nos exponga su perspectiva sobre el rol de la religión en tiempos de crisis. Bienvenido, Benito. Muchas gracias, Omar, y gracias a todos y todos ustedes. Con varios de ustedes nos hemos encontrado en diferentes ocasiones. Yo no conocía a Dir y lo conocí seguramente cuando ya estaba recién comenzando, que fue durante la visita papal. Y me encontré con algunos de ustedes, ¿no es cierto?, en ese momento, y algunos en ese momento también fueron invitados cuando tuvimos la ceremonia, o sea, la recepción en La Moneda. Siempre he considerado que todo esfuerzo desde las diferencias y desde la diversidad para lograr unidad, para poder dialogar, para poder trabajar juntos es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo. Lo estamos viendo hoy día cada vez que no logramos esa unidad frente a la crisis que estamos viviendo, la sociedad se tensiona. Cada vez que no colaboramos, esa sociedad se tensiona más. Sobre todo lo que ustedes han ido construyendo, que lo que he visto que es desde la amistad, desde el conocimiento, desde la amistad, desde la propia vida espiritual, eso lo necesitamos de manera urgente en el mundo. Autores que seguramente son de cada una de las religiones que ustedes profesan, ¿no es cierto?, profesionales que están escribiendo, hombres y mujeres que están escribiendo mucho acerca de lo que ocurre hoy día en el mundo, nos indican que esa ausencia de vida espiritual genera grandes heridas comunitarias, heridas personales y heridas comunitarias. Sabemos que para conseguir una paz duradera y un mundo justo, la vida espiritual es parte esencial de esa búsqueda. Cuando solo la buscamos desde lo material, desde lo económico, desde a lo mejor una justicia distributiva, y no involucramos nuestra vida espiritual en eso, no va a ser duradero. Lo más probable es que va a tener después cambios, y no vamos a lograr hacerlo como algo permanente. Por eso las religiones sabemos, ¿no es cierto?, nuestras creencias nos permiten mantener ese vínculo con el mundo espiritual, pero además, desde mi punto de vista, como psicólogo, sociólogo, creo también que lo que más nos han aportado a las sociedades diversas es que conforman comunidad, que nos ayudan a cohesionarnos, a trabajar juntos, a soñar juntos. Cuando preparaba esta breve reflexión, recordaba uno de los textos que me transformó hace algunos años, porque yo venía hablando mucho de esto desde mi propia tradición cristiana, desde la formación vinculada a la espiritualidad ignaciana, y decía que la importancia de la vida comunitaria. Pero hace unos años atrás, un científico europeo, Martin Nowak, que seguramente alguno de ustedes lo leyó, a través de investigaciones que él nos dio a conocer, demostraba que si bien Darwin tenía razón en que la evolución era guiada por la mutación y la selección, se había equivocado porque lo más importante que él había dejado fuera era que sin cooperación no había evolución.
y que el gran arquitecto de la evolución era la cooperación, no la mutación y la selección. Y nos demostraba a través de un montón de experiencias, de experimentos con otros seres vivos también, no solamente en relación a nosotros los seres humanos, la importancia de la cooperación para evolucionar. ¿Qué es lo que nos aportan la religión, ¿no es cierto?, a la vida, a esa vida, ¿no es cierto?, nuestra? Y quise anticiparme a hablar de la crisis, porque este es el fundamento después para poder hablar desde la sustancia de lo que efectivamente podemos aportar a la crisis. Yo considero que lo fundamental que aportan las religiones es el respeto a la dignidad humana. Es esa mirada de que cada ser humano tiene la misma dignidad, independiente de su procedencia social, independiente de su color de piel, independiente de su estilo de vida, pero tiene la misma dignidad. Algo que ha costado mucho en las sociedades, ¿no es cierto? Lo hemos experimentado tantas veces dentro de lo microsocial como de lo macrosocial, porque también en lo microsocial vimos lo mismo. En Chile tú entras a un sector popular y te encuentras que dentro del sector popular las personas se diferencian, unos se sienten más que otros. O también nos ocurre de repente en nuestras propias religiones que aquel que participa de una determinada religión se siente superior a otro por participar en esa religión y se mira, y eso nos ocurre aquí en los sectores populares, en esta comuna de La Pintana, donde vivo, que de repente tensiona a religiones que a lo mejor están vinculadas entre sí, pero con miradas de sospecha o a veces hasta de maltrato. La religión aporta el respeto a la dignidad del ser humano. Esa mirada es fundamental como aporte de la religión. Y gracias a esa mirada de dignidad, la religión también nos regala algo que ha estado marcado en la historia de la humanidad, en los derechos humanos, ¿no es cierto?, donde hay una huella tan grande de nuestras propias religiones, nos entrega que ese reconocimiento de la dignidad implica una relación de igualdad. Yo me tengo que relacionar con el otro de igualdad, si no, no soy consecuente con la mirada de dignidad. Puedo enunciar que tengo una mirada de dignidad hacia otros, pero a lo mejor maltratarlo. Esa mirada de dignidad tiene como consecuencia que yo trato de manera igualitaria a la otra persona, como a mí me gustaría ser tratado, ¿no es cierto?, nos dice la ética. Y como consecuencia natural de una mirada, ¿no es cierto?, de dignidad y de un trato igualitario, está la construcción de la justicia. Como consecuencia natural, porque tú lo que esperas es que los vínculos que se establezcan, la manera, ¿no es cierto?, de desarrollar que tenemos nuestros propios actividades económicas, nuestra actividad cultural, nuestra vida comunitaria, va a ser con relaciones de justicia. A partir de esto, ¿qué es lo que reflexiono yo? Que lo que nos ha provocado la crisis y cómo podemos nosotros, desde las religiones, aportar en medio de la crisis. Lo primero, cuando ocurre una crisis, hay como un deseo casi compulsivo, hiperkinético, de enfrentar inmediatamente la crisis y no de contemplar la realidad, no de darse el tiempo, ¿no es cierto?, interior, quizás breve, pero el tiempo de mirar a los otros, salir de uno mismo, mirar a los otros, mirar la realidad para poder descubrir en ella, ¿no es cierto?, en esa contemplación, ¿dónde tengo que estar yo? Contemplar la realidad, yo creo que es uno de los grandes aportes, ¿no es cierto?, reflexionar acerca de la realidad, de lo que estamos viviendo, es uno de los grandes aportes que ya estamos recibiendo de muchas religiones. A mí que me gusta leer muchos autores de las religiones de ustedes, de mi propia religión, los aportes que nos están dando son descomunales, o sea, nos abren los ojos a realidades que a veces uno las tiene ocultas, tapadas por tanto tiempo. Abrir los ojos, contemplar la realidad. Lo segundo es que la religión nos permite mantener ese vínculo vivo entre nosotros. Y ese vínculo vivo entre nosotros implica que cuando uno contempla la realidad en medio de una crisis, se duele con el dolor de los otros, sufre con el dolor de los otros, siente que ese dolor es como un dolor propio.
y padece ese dolor. Ese padecimiento de dolor nos lleva, ¿no es cierto?, nos activa mucho más el tener que discernir dónde debo yo actuar en medio de una crisis, dónde debo actuar como comunidad, pero también yo personalmente, dónde puedo colaborar más, dónde puedo entregar más de mi vida en medio de la crisis. Y por eso lo tercero es que el dolor me lleva a actuar. Y el actuar parte de mi propio testimonio. De mi propio testimonio, que a veces es un testimonio que no lo conocen otros, lo conoce el circuito cercano a uno. Y nos lleva también a tener que hablar de eso para que otros conozcan estas realidades, las realidades de dolor que se están viviendo. Hace un tiempo atrás, en medio de la crisis de los indignados de Europa, a algunos de ustedes seguramente les tocó escuchar a un señor que ya falleció, que se llama Stefan Hessel. Y en medio de esto él escribió un pequeño librito que se llama Indignados. Yo digo un librito medio panfletario, pero no en sentido peyorativo, sino como que detrás de eso hay con muchas ideas puestas en este librito. Y ese librito lo titularon Indignados. Y él terminaba ese librito diciendo: hay que pasar de la indignación, del dolor, de la molestia, del estupor al compromiso. Esa era la frase final del libro, o lo que rondaba a través de la reflexión de este librito. Ese librito se tradujo a muchos idiomas, se vendió, como decimos en Chile, como pan caliente, y al tiempo, ayudado por un periodista, sacó el libro Comprometeos. No se vendió tanto, se vendió poco, no se tradujo tanto. El compromiso lleva a implicar la propia vida. Por muchos años nos acompañó en el Hogar de Cristo donde yo trabajaba, un señor mayor que trabajó mucho con el Padre Hurtado, que algunos de ustedes ubicarán, don Carlos Sandoval, en la capacitación, y nos ayudaba mucho en la capacitación. Y él, en muchas ocasiones, decía que lo nuestro en el trabajo que realizábamos, implicándonos en lugares de dolor, de mucha pobreza, era dejar parte de la vida. Que nosotros no éramos gallinas, que poníamos un huevo, sino que éramos cerdos que para poder alimentar tenían que matarnos. Para hacer, ¿no es cierto?, una paila con huevo y jamón, decía él, la gallina se pone, el chancho se involucra. Porque para poder sacar el jamón al chancho hay que matarlo. Mientras que la gallina pone el huevo y sigue viva. Y nos decía que parte de nuestra vida en el servicio a otros se iba a ir gastando, pero no en el sentido del desgaste de que uno va a ser cada vez quizás menos dispuesto a colaborar con otros, sino en el desgaste de que vamos a envejecer sirviendo a otros con el gozo del servicio a los demás. Hoy día es tiempo de eso. Y quería terminar recordando cómo yo creo que ese servicio hoy día se tiene que hacer, cómo yo estoy trabajando para poder realizarlo. Ese servicio se realiza con proximidad. Si yo no tengo cercanía con las personas, es muy difícil poder realizarlo. No es la proximidad de hoy día, porque hoy día se nos pide, ¿no es cierto?, que no tengamos tanta proximidad física. Uno puede tener una proximidad espiritual. Yo tengo proximidad espiritual con muchas personas que no están acá, que están en otros lugares del mundo, con los cuales me ha tocado trabajar. Tengo una fuerte proximidad espiritual con amigos y amigas con los que comenzamos trabajando en Haití. Y hasta el día de hoy esa proximidad sigue viva y nos comunicamos espiritualmente. Y ocurre lo que nos ocurre a muchos de nosotros, que estamos a veces pensando en lo mismo en largas distancias, y nos escribimos y decimos: pucha, justo hoy día también estaba pensando en ti. Y esa gran proximidad, por supuesto, es maravillosa, pero hoy día requerimos también que a medida que vaya pasando la crisis, vayamos teniendo creciente proximidad con los otros. Hay personas que seguramente con producto de la crisis, lo que estamos viendo en muchos lugares, en el caso, ¿no es cierto?, de Santiago, es que la pobreza ha aumentado, el hambre, podríamos decirlo mejor, ha aumentado. Y requerimos una proximidad con las personas que están pasando hambre. Y requerimos acercarnos. Hay personas que se han quedado varadas en nuestro país. Y requerimos que nuestras iglesias abran sus puertas, como lo han hecho muchos de ustedes, muchas, para abrir las puertas para acoger a esas personas, independiente de donde provengan, independiente de sus creencias. Da lo mismo. La proximidad. La proximidad inevitablemente nos va a llevar a la hospitalidad.
a la hospitalidad, porque vamos a sentir inmediatamente el deseo de poder acoger al otro, de poder recibir al otro, a la otra persona. La proximidad es la puerta que nos abre a esa excepcionalidad que decía Levinas, ¿no es cierto?, del otro ser humano, y especialmente hoy día, en este gran sufrimiento que estamos viviendo, y en medio de una crisis, y al abrirnos, nosotros nos vemos pequeños frente a la magnitud de los otros y del otro, y nos lleva a ser hospitalarios. Hospitalidad que crecientemente las sociedades hemos ido perdiendo, y que nuestras religiones fuertemente ponemos siempre en la mesa, y vamos poniendo. Cada una de las religiones nosotros, uno recorre la historia y pone esa hospitalidad como algo fundamental de las acciones que realizamos. Y esa hospitalidad, creo que el tercer paso de lo que yo veo de la crisis, y me gusta esto que estoy viendo acá en la pantalla, ¿no es cierto?, de las 18 personas que estamos acá viéndonos, a lo mejor hay muchos más escuchándonos, pero esta diversidad de personas, ¿no es cierto?, que nos estamos viendo, nos lleva a conformar comunidad. Nos lleva a conformar comunidad. Cuando tú generas hospitalidad, te das cuenta que el otro es parte de tu misma comunidad. Puede tener otras creencias, puede tener, ¿no es cierto?, otra manera de enfrentar la vida, pero es parte de tu propia comunidad también. Me han preguntado a mí como católico, personas de otros credos en la oficina donde trabajo, personas agnósticas, personas ateas, me han dicho, Benito, pero tú ¿cómo armas iglesia? Y yo les digo en mi oficina, ustedes son mi iglesia. Ustedes, todos los días cuando llego a la oficina, esta es mi iglesia. Me dice, pero si no somos parte de tu iglesia, pero esta es mi iglesia, esta es mi comunidad. Es mi comunidad donde trabajo 8 o 10 horas. O cuando visito los países, en lugares de mucha pobreza, esa es mi comunidad. Y no conozco las creencias, no conozco, ¿no es cierto?, en Haití, si llego a una comunidad que a lo mejor es evangélica, pero en la noche practican el vudú, no conozco eso. Y no me involucro en eso, sino que esa es mi comunidad. Si conformamos comunidad a partir de la hospitalidad y de la proximidad, como fruto de una crisis, lo más probable es que lo que se construya a partir de ello va a ser mucho más justo, y la próxima crisis la vamos a poder enfrentar con mayor unidad. No dispersos y poniendo la carga sobre unos, que generalmente son los más pobres, y descargando esa carga de los otros que no vivimos en esa pobreza y esa miseria. Proximidad, hospitalidad y comunidad. Creo que son la manera de enfrentar desde las religiones las crisis sociales y la crisis que hoy estamos viviendo por la pandemia, no solo en Chile, sino en el resto del mundo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti, Benito. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra entonces al rabino Daniel San para que dialogue, el primero que dialogue con los aportes que nos ha regalado Benito en esta ocasión. Daniel, tienes la palabra. Benito, primero muchas gracias, agradecerte profundamente por participar junto con nosotros de este tercer aniversario de ADIR, y por supuesto, bueno, siempre aprendemos de ti. En este caso nos pusiste en 3 escenarios, en el escenario presente y en el escenario futuro, y también nos diste una idea de cuáles son los caminos para conectar estos escenarios, ¿sí? Primero nos hablabas de la próxima crisis, de cómo la vamos a enfrentar, ¿no? Y esto de alguna forma nos lleva, así como miramos para adelante y estás trazando un camino del aprendizaje, ¿no?, de estos 3 elementos de proximidad, hospitalidad y comunidad. En este momento, si bien estamos construyendo esta comunidad virtual, es una comunidad que se viene construyendo hace muchísimo tiempo, una comunidad que construimos entre todos. Sin embargo, parecería que aún nos quedan aprendizajes, y esta idea de buscar estos elementos comunes entre nosotros creo que también nos aporta muchísimo de
desde la idea de que parte de la evolución que nos toca a nosotros, a lo mejor como humanidad, o que nos toca evolucionar, es en un espacio donde podamos aprender de todos. Esta idea que tú resaltabas de la lectura y el estudio de las diferentes fuentes que nos permiten las diferentes miradas. Hoy en día, es cierto, la crisis nos hace buscar diferentes miradas para poder analizar no solamente la realidad que nos pasa ahora, sino que quisiera agregar un poquitito para el debate, para que compartamos, también una idea de mirar un poquitito para atrás. O sea, de alguna forma nosotros llegamos a vivir esta crisis, que es una más dentro de la historia, así como queremos aprender, digamos, hacia el futuro, y de alguna forma, y en las diferentes tradiciones religiosas que estamos aquí representando, no porque nos arroguemos la representación de las espiritualidades, sino porque de alguna forma traemos esa carga, ¿sí? Es una carga que también nos puede aportar para hacer un aprendizaje desde el pasado hacia el futuro, y de alguna forma es tratar de descubrir cuáles son las herramientas que cada una de nuestras tradiciones religiosas nos aporta para enfrentar esta crisis. ¿Sí? Tú hablabas principalmente de la idea de hospitalidad que está presente en todas las tradiciones y que generalmente se aplicaba probablemente hacia, si bien había una visión hacia el otro, era una visión muy propia y que hoy en día requiere de una visión mucho más amplia. Así que acá no hay ni extranjero ni local. El concepto pandemia que nos toca compartir en este día, en esta época, de alguna forma nos lleva a entender que si el mundo no evolucionamos todos, si no cambiamos todos, si no nos incluimos todos, no salimos, en definitiva no va a salir nadie y no vamos a tener más oportunidades. Reconocer este tiempo como un tiempo de oportunidades para hacer un cambio espiritual, un cambio de compromiso, es algo sumamente importante. El tema de la dignidad que tocabas, la dignidad del ser humano, creo que es uno de los temas que a nosotros más debería importarnos. Y la dignidad del ser humano en el concepto de su integralidad. De alguna forma, el hecho de que estemos hoy separados en nuestras casas o donde nos toque estar o con quien nos toque estar o en la soledad que a veces toca y que por el aislamiento, el concepto de un ser humano íntegro, que, y al hablar de este ser humano íntegro, que tenga su alma, su espíritu y su estómago lleno, un ser humano que pueda vivir con dignidad, es en realidad la obra de Dios que nosotros tenemos que hacer, construir comunidad, una comunidad comprometida, es preocuparnos por el todo y por todos. Y tal vez en esta pregunta que planteamos hoy, ¿no? ¿Qué nos aporta la religión a la vida? La búsqueda de qué es lo que nos aporta la religión a nuestra vida hoy en día debería ser, en realidad, qué es lo que me impele a actuar. Me gustó mucho esta idea que tú decías de, es cierto, y todos creo que van a coincidir, que lo vivimos desde nuestra experiencia comunitaria, que salimos todos corriendo a ver qué podíamos hacer, y por eso a lo mejor son tan válidos y tan necesarios estos momentos de reflexión, ¿no? El parar un poco, el mirarnos para adentro, el nutrirnos de otras fuentes y de otras experiencias para recién seguir avanzando. Dar esta vuelta, el poder nutrirnos, el poder pensarnos, el poder llenarnos de espíritu y de alguna forma saber cuál es el rol que tenemos en el mundo. O sea, qué es lo que puedo hacer desde el rol que tengo, desde quién soy, de las posibilidades que tengo, cómo puedo ayudar a mi prójimo, nos devuelve un poquitito la humanidad. Y tal vez, es cierto, y desde una visión espiritual, uno generalmente, cuando nos toca vivir estas cosas, lo primero que quiere hacer es preguntarle a Dios por qué. Y creo que estamos juntos acá para, justo como nos enseñaba Benito, es el para qué. ¿Sí? Cómo nos preparamos, cómo evolucionamos, cómo seguimos evolucionando, no solamente por crecer o porque funcionen más neuronas en nuestras cabezas o porque
funcionen más chips en nuestros computadores, sino porque evolucionamos, porque funcionan más conexiones en nuestras almas. Así que de alguna forma creo que tal vez esta sea una de las mejores formas de festejar que tenemos, compartiendo desafíos reales, desafíos hacia el otro, desafíos hacia nosotros. Muchas gracias, Daniel. Vamos a dar la palabra y recuerden que ahora las intervenciones son de 2 minutos para así poder permitirnos dialogar y que todos los 18 que estamos acá podamos interactuar. No es obligatorio, pero es lo ideal. En primer lugar, quiero darle la palabra a Nasrat Victoria de la comunidad Imán Mahdi y después a Nicolás Mena. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Dios clemente y misericordioso. También quiero saludar a nuestro profeta Muhammad y a su santa familia. Tal como están ahí también todos reunidos, quiero dar las gracias enormemente a esta oportunidad donde reconocido Benito se da el tiempo también en este día feriado de estar con nosotros. Nosotros desde el punto de vista, y que me acompañan también hermanos musulmanes de otras escuelas, pero hoy día estamos todos unidos en el mes de Ramadán. El mes de Ramadán no es solamente ayunar, no consumir líquidos ni alimentos. Es un periodo de reflexión donde justamente nos enseña a empatizar con el que no tiene. Ramadán significa el sentir quizá la necesidad de comer, de tomar un vaso de agua, de tomar un vaso de café o algo caliente cuando se siente frío. Y es por eso que tenemos la oportunidad de una vez al año a no olvidarnos de quien no tiene esa oportunidad más de un mes, o es su vida diaria, o le cuesta el triple tener una vida con los recursos básicos incluso. Referente a esta reflexión, yo tomé apuntes de lo que dijo Benito y me parece pertinente el poder resumir de que estamos en una crisis tremenda. Nosotros ya veníamos en Chile de una crisis donde el lema era hasta que la dignidad se haga costumbre. Y nos encontramos con una pandemia donde nos pone en un escenario nuevamente de una crisis, donde la crisis nos lleva a la tensión y la tensión nos lleva al miedo. Y el miedo o nos moviliza o nos paraliza. Y creo que en estos momentos de pandemia se ha develado también la pobreza quizás espiritual. Hemos visto cómo hay un llamado desde las autoridades, por ejemplo, al respetar al otro ante un posible contagio. Tenemos un grupo de personas que quizás por el miedo no hace caso y apenas tiene la oportunidad de evadir, lo hace. Inventa cosas para tener los salvoconductos y poder arrancar, quizás por el miedo. Y por otro lado tenemos lo que siempre ha pasado en las poblaciones, en los lugares más vulnerables, que a pesar del miedo la gente se une desde la espiritualidad social a hacer ollas comunes, a preguntarle, por ejemplo, al vecino de adulto mayor, usted no puede salir, ahora hay cuarentena para todos los adultos mayores de 75 años, ¿qué puedo ir a comprar por usted? Hay panaderías que están haciendo repartos gratis a sus clientes. Entonces yo creo que esta pandemia nos ha desnudado frente a lo que bien dice Benito, es a la pobreza quizás espiritual. Pero me gustaría aquí tocar un punto súper importante donde espero que Benito nos pueda también dar su opinión, que es la disyuntiva o la relación, la amistad o el divorcio que hay entre el rol de la institucionalidad con el rol espiritual que hay en cada corazón humano. Quizás muchas personas estaban enojadas con la institución de la iglesia o de sus líderes religiosos, pero sin embargo, ante la crisis, sin participar quizás en una comunidad eclesiástica, está haciendo verbo de lo que siente su corazón. Hay agnósticos que no pertenecen a ninguna institución religiosa y sin embargo están haciendo mucho más. Están haciendo canastas familiares, están ayudando a los adultos mayores,
están haciendo publicidad incluso y Se acabaron los enfatizando 2 para la minutos, gente por favor. que pueda hacer caso incluso a este quedarse en casa. Perdón la extensión, pero tenía todo razón. Disculpen Muchas que, gracias. disculpen que No, voy no, a... está bien. No me van a querer por un rato, pero después se No, van no, a... está bien, Ya, está bien. disculpen. Rétanos nomás, rétanos nomás. Ya, voy a Yo dar dejo la otra palabra entonces, más y darle la oportunidad a Benito porque muchas hay gracias. preguntas que se van generando dentro del diálogo. Entonces, Nicolás Mena, por favor. Yo quiero también darle las gracias a Benito por compartir con nosotros y también en la misma tónica lo que planteaba recién la Suat. Hacerte una pregunta, Benito. En las crisis, por lo general, se termina develando ciertas fisuras que estaban muchas veces en la sociedad, pero que todavía no se podía percibir y que uno creía ya superada. Sin lugar a dudas que nosotros tuvimos el 18 de octubre la crisis social, ahora tenemos esta crisis sanitaria, y empieza ya a salir en la superficie la desigualdad, la falta de equidad, la extrema pobreza, porque todavía vivían ciertos sectores de nuestra sociedad, y todos fenómenos que nosotros creíamos muy arrogantemente de repente haberlas superado. Entonces, yo también quiero preguntarte, ¿cuál ha sido tu juicio, Benito, el error que han cometido todas las espiritualidades y las religiones, te pregunto también como católico, de haberle regalado un espacio, podríamos decirlo un poco, al mercado, en donde hemos dejado también de tomar en cuenta y en consideración el rol que teníamos como líderes dentro de las comunidades hasta hace muy poco tiempo. La religión, sea cual sea, siempre tuvo un rol importante, lo tuvo durante la dictadura, lo tuvo después, fue el lugar de aglutinamiento, fue el lugar de protección, fue el lugar de cobijo, y desde hace un tiempo a esta parte, podría decirse que dejamos de lado un poco el liderazgo social y también el involucramiento en lo político, en donde finalmente terminamos sucumbiendo ante una sociedad que más que una economía de mercado se convirtió finalmente en una sociedad de mercado. Entonces ahí creo que hay una autocrítica también muy fuerte que tenemos que hacernos en las religiones respecto a esto, respecto de haber dejado de lado algo que era parte de nuestra esencia, que era el trabajo, y como tú muy bien lo dices, lo acabas de manifestar, se manifestaba en esta tríada entre proximidad, hospitalidad y comunidad, en donde había un rol importante de las comunidades eclesiásticas y de las comunidades religiosas. Gracias, Nicolás. Perfecto, los 2 minutos. Voy a dar la oportunidad entonces a Benito, porque hay 2 preguntas, si las quiere responder, y después continúo con la lista de solicitud de micrófono. Bueno, agradezco y bien breve lo que decía Nasrat, ¿no es cierto?, en relación a la intencionalidad, lo comparto plenamente. Yo creo que el ser humano tiene un hambre espiritual permanente. Tú te puedes encontrar con agnóstico y todo, y a mí me toca todos los días vincularme con gente muy diversa. En países también muy diversos hay una profundidad natural del ser humano que es, claro, que es ocultada, que es tapada, que uno tiene que ir develando a poco en los diálogos que va estableciendo con las personas. Y yo creo que allí hay un rol muy importante en las religiones. Las religiones no se miden por adeptos, yo creo que se tendrían que medir por cómo las personas logran empaparse de los valores profundos de esa religión, no de los valores anecdóticos de esa religión, ¿ya? No de las tradiciones que son tradiciones a lo mejor superficiales, que fueron tomadas por la cultura de un periodo del desarrollo de esa religión, sino por el sentido de la vida misma, del estilo de vida de las personas. Y ahí me cuelgo de lo que preguntaba Nicolás. Yo creo que las religiones también somos afectadas por los desarrollos socioculturales y económicos, no estamos ajenos al mundo. Entonces, cuando el mundo toma una opción de tener una manera de desarrollarse vinculado al egoísmo, vinculado, ¿no es cierto?, a la competencia, al éxito, bueno, si tú te vinculas mucho al egoísmo, porque es la manera, ¿no es cierto?, de exacerbar el crecimiento económico, el egoísmo, el que al final, ¿no es cierto?, el que exacerba ese crecimiento económico y lo lleva de manera exponencial, bueno, al final lo que hace es sentir y enseñarle a las nuevas generaciones que el que tiene mayor valor eres tú. Entonces, al final, lo que va ocurriendo, como lo han demostrado, ¿no es cierto?, mis colegas en Estados Unidos, que hoy día tenemos más personas narcisistas en las sociedades, ¿no es cierto?, donde
el libre mercado desde el punto de vista capitalista, ¿no es cierto?, se ha extremado, o el neoliberalismo se ha extremado tanto que la persona se siente que no le debe nada a nadie. Y cuando alguien siente que no le debe nada a nadie, bueno, su narcisismo explota y destruye alrededor, destruye. Bueno, los que hemos estudiado, ¿no es cierto?, sociología y sobre todo a Freud, sabemos el daño tremendo que provoca ese narcisismo y lo experimentamos cotidianamente, ¿ya? Y eso lo formamos en las sociedades de consumo. Por algo se habla del niño rey y la niña emperatriz, o en la niña reina, ¿no es cierto? Porque lo vamos exacerbando. Entonces esa persona, por supuesto que va a tener dificultad para conectarse espiritualmente. No solo va a tener dificultad para vincularse con otros, sino para conectarse espiritualmente con su propia miseria, con su propia sencillez, con su propia insignificancia. Y si tú no lo tienes, bueno, no tienes humildad. Entonces, por supuesto que si no tienes esa humildad, difícilmente vas a sentir necesidad de otros. Cuando a mí me toca hablar públicamente, y a lo mejor algunos de ustedes me han escuchado, pero particularmente con jóvenes que persiguen mucho el éxito, hombres y mujeres, yo les digo, ¿quién los creó a ustedes? ¿De dónde salió el espermio y el óvulo de ustedes? ¿Salió de ustedes mismos? No, dicen. Bueno, entonces, le deben mucho a mucha gente. Desde que nacieron le deben mucho a mucha gente. Piensen ustedes en la persona que hizo aseo del pabellón quirúrgico donde ustedes nacieron. Si esa persona no hubiese hecho un buen aseo, ustedes habrían muerto. Piensen ustedes en la persona que preparó la leche, que sacó la leche de la vaca en algún lugar del mundo, ¿ya? Y que esa leche después llegó cuando ya la mamá de ustedes no los podía amamantar. Y así les pongo ejemplos de gente anónima, no la gente que está presente, porque esa la pueden reconocer. Pero inclusive la gente presente a veces ni siquiera la reconocen y sienten que los otros le deben a él. Por eso las personas hoy día, muchos en las discusiones, no quieren pagar tributos de los jóvenes. Salen a protestar a la calle, pero cuando tú dices, ok, para construir colectivamente esto, bueno, tenemos que pagar tributos. O sea, tenemos que ponernos todos de acuerdo para tener pensiones dignas. Entonces, parte de tu salario va a tener que ir a parar a pensiones de otros que tienen, ¿no es cierto?, salarios muy bajos y que tienen a lo mejor tantas necesidades como tú. Bueno, pasar ese puente hoy día está un poco cortado por lo que hemos tenido. Entonces, ¿qué es lo que diría yo? ¿Cómo yo creo que uno tiene que trabajar fuertemente? Bueno, volver a reponer que lo individual tiene que equilibrarse con lo colectivo. No es una renuncia a lo individual, ¿no? ¿Cómo vamos a renunciar a lo individual? Si cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene una misión, tiene un trabajo que hacer, lo individual es extremadamente importante, pero tiene que estar equilibrado con lo colectivo. Freud decía que en su época se exageraba mucho lo colectivo, entonces se ponían grandes normas de seguridad para evitar, ¿no es cierto?, que la persona se escapara individualmente con sus propias ideas. Y después tomó esto, Zygmunt Bauman, que falleció hace poco, y dijo, un gran sociólogo dijo, oye, eso que decía Freud hoy día se fue al otro extremo. ¿Ya? Ese colectivo que te presionaba tanto en esa sociedad, ¿no es cierto?, que desde la religión y todo te obligaba a hacer de una determinada manera, ahora no le importa, porque nos fuimos al extremo de eso individual. Y lo colectivo se perdió, entonces la sociedad se fragilizó y las amenazas crecieron. Entonces, ¿qué digo yo ahí? Y compartiendo lo que dice Nicolás, cómo podemos participar más en la construcción de la sociedad, pero mi participación, y es mi experiencia, la de Nicolás, ¿no es cierto?, estuvo metida en el mundo político directo, trabajando, yo digo, las sociedades para poder desarrollarse requieren a lo menos 3 grandes actores. Hay muchos actores, pero a lo menos 3, que es el Estado, el mercado, la empresa, ¿no es cierto?, que está desde el origen de la naturaleza humana, ¿ya? Y la sociedad civil, nosotros, las organizaciones, las iglesias, ¿no es cierto?, las religiones y otras organizaciones de la sociedad civil que han ido surgiendo. Este tercer actor es extremadamente frágil. Es extremadamente frágil. Y si no equilibramos, nos va a comer el mercado, como nos ha comido todo este tiempo. Ustedes me preguntarán, y con esto concluyo, perdón más, porque les quiero poner un ejemplo práctico. ¿Por qué nosotros en Chile no nos opusimos a las erradicaciones de los campamentos? Cuando todos los campamentos fueron llevados a la periferia de las ciudades y se armaron los grandes guetos de pobreza, donde están presentes muchas de nuestras religiones. ¿Por qué no se detuvo Chile y paramos Chile? Dijimos, no queremos eso. Queremos que las personas vivan al lado de nosotros, que este campamento no se vaya del lado de mi casa. Y acordónos el lugar con todos los vecinos. Y digo, nadie se mueve acá. Acá tienen que construir las viviendas. La sociedad civil no se movilizó. Fue un pasivo observador de una gran injusticia, que es una ruptura comunitaria. Sacaste a personas que llevaban 30, 40 generaciones, vivieron de un lugar
y lo llevaste a la periferia. ¿Cuál es la experiencia de esas comunidades? Desgarro social, ausencia del Estado, ausencia de protección, ausencia de defensa. Y lo que tú generaste allí fueron grandes guetos de pobreza. Entonces la gente señala que en muchos de estos guetos de pobreza hay maldad. Yo he escuchado de repente algunas de las personas de nuestras propias religiones decían, ahí hay una presencia muy grande del mal. Y yo digo, a ver, del mal, de la frustración, del fracaso, de sentir, ¿no es cierto?, que hay una gran soledad, de un abandono desde la temprana infancia donde no se experimentó el amor. Cuando alguien no experimenta el amor desde la temprana infancia, termina siendo una persona que no se puede comprender a sí mismo. Es muy difícil que se comprenda a sí mismo si no ha experimentado el amor. Y es muy difícil que salga de sí mismo para poder amar a otros. Ese ejemplo práctico, que yo he presionado mucho, lo presioné dentro de mi iglesia católica muchas veces diciendo, hay que detener las erradicaciones. Y hay que hacer un gran movimiento ciudadano para detener las erradicaciones. Eso ocurrió en dictadura, pero ocurrió en democracia. En democracia, más de 1 millón de personas han sido llevadas a las periferias de nuestras ciudades ante la pasividad ciudadana. Se creó Alerce entre Puerto Montt y Puerto Varas. Se creó Bajo de Mena, acá al ladito de nuestra casa. Bajo de Mena tiene más de 100.000 habitantes, una ciudad mediana de Chile, sin carabineros, cuando se creó, sin consultorio, sin escuela, desgarro comunitario. Entonces, ante la pregunta, Nicolás, yo digo, movilicémonos por los grandes dolores. Ustedes son una unidad. Entendemos que eso es una injusticia, entendemos que eso provoca gran dolor. Y en ese grupo de personas, por supuesto que hay muchas personas de nuestras propias religiones. Y nuestras propias religiones allí están armando centros de acogida, trabajando, pero tú dices, ¿por qué construimos algo así? ¿Por qué lo llevamos a vivir en un lugar casi inhumano? ¿Ya? Lo mismo ocurre en educación y en otros ámbitos. Entonces, yo diría que la gran movilización, Nicolás, es que las religiones tenemos que estar atentas a esos grandes dolores de la humanidad para irnos uniendo en enfrentar estos dolores, demostrando a nosotros que nosotros, como partícipes de esa religión, no aceptamos medidas que se nos quieren imponer. Yo pongo como ejemplo algo, y no es por engalanar, ¿no es cierto?, a la Iglesia Católica, solo se los quiero poner como ejemplo, que sin la reforma agraria no hubiese cambiado el campo chileno. Piensen ustedes que en Chile un inquilino no ganaba salario, vivía de una hectárea que le entregaba el patrón, algunos le pagaban salario, pero en general vivía una hectárea que le entregaba el patrón con su familia, y el patrón le entregaba escuela, lo obligaba a profesar el credo católico, ¿no es cierto?, generalmente, donde no tenía mucho grado de libertad, ¿no es cierto?, y viene toda la ley, por supuesto, que hizo la reforma agraria, pero también la del campesinado, ¿no es cierto?, el salario del campesinado, y fue una tremenda transformación. ¿Dónde comenzó la reforma agraria en Chile? Bueno, partió por quienes predicaban la reforma agraria. La predicaba la Iglesia Católica, la habían dicho en las encíclicas sociales, y ¿qué es lo que hizo la Iglesia Católica? Fue deshacerse de todos los campos y comenzar a armar la reforma agraria. Lo que generó un escándalo tremendo, un quiebre dentro de la Iglesia Católica. De hecho, los que armaron la reforma agraria en la Iglesia Católica después pasaron al Estado, ¿no es cierto?, a armar lo mismo, y eso provocó un daño grande en muchas personas de la misma Iglesia Católica, un quiebre muy grande. Esa consecuencia yo creo que es la que tenemos que retomar. A veces no es tanto decirle a otros lo que tienes que hacer, sino cómo lo hacemos nosotros para poder estar y para poder presionar para que no ocurran esas injusticias. Gracias, muchas gracias, Benito, y perdonado por tu extensión. Usted ahí es el hombre que lleva la palabra, así que el invitado. No, pero muchas gracias por tu aporte. Voy a dar la palabra a Luis Sandoval, Luis Sandoval, Mauricio San Martín y a Luke. Así que, por favor, máximo 2 minutos para poder dar la vuelta si todos van a pedir la palabra. Adelante, gracias, Luis. Bueno, es evidente que la situación actual es algo nuevo para la humanidad. Quizá anteriormente hemos tenido pandemia y han ocurrido crisis muy grandes, pero esto de igual manera es algo nuevo en este contexto también. Y sabemos también que la humanidad entera ha estado atravesando una condición de crisis desde hace mucho tiempo. Esta pandemia representa una nueva prueba en ese sentido. Este es un momento en donde crisis previas que ya estaban presentes se han hecho de manifiesto aún más intensamente, como la desigualdad, la crisis política, la crisis medioambiental y cuantas otras más que conocemos.
En ese sentido, lejos de considerar que el periodo actual es un simple paréntesis que tenemos que soportar con paciencia, yo pienso que creemos que reconocemos que la situación actual del mundo hace muy urgente la necesidad de prestar un servicio significativo a la humanidad. Naturalmente, todas las actividades que se emprendan deben ser acorde a las condiciones actuales, pero no cabe duda de que este es un momento de nobles objetivos, de gran resolución y de intenso esfuerzo. Pocas veces ha sido tan evidente que la fortaleza colectiva de la sociedad depende de la unidad. Y eso es parte de lo que estamos haciendo acá en estos momentos, uniéndonos como religiones. Pero de la unidad que se puede manifestar en acción, tanto desde el escenario internacional como el escenario nacional y directamente hasta la base. Finalmente acá estamos todos involucrados y estamos todos llamados a hacer algo. Por difícil que sea esta situación actual y por muy cerca de los límites de la resistencia a los que se lleva algunos sectores de la sociedad, sabemos que muchas personas están actualmente pasándolo muy mal y posiblemente eso se va a intensificar también. Yo creo que hay una clara convicción de que la humanidad va a atravesar finalmente esta prueba y va a emerger al otro lado con una visión más amplia y una apreciación un poco más profunda sobre su inherente unicidad y su interdependencia. Lo maravilloso es que hoy líderes, pensadores destacados, comentaristas, nosotros mismos en esta instancia, hemos comenzado a explorar conceptos fundamentales, aspiraciones audaces que últimamente han estado en gran medida ausentes del discurso público. En la actualidad, si bien todo esto no son más que destellos iniciales, ofrece la posibilidad de que pueda vislumbrarse un momento de conciencia colectiva. La religión tiene un propósito, a la luz de la enseñanza Bahá'í, ese propósito es la unificación de la humanidad. Y finalmente el momento en el cual estamos nos abre paso hacia eso, hacia unirnos, hacia trabajar todos juntos y a sentar las bases en esta discusión sobre cuál es la sociedad que queremos construir, cuáles son los principios, cuáles son los valores que deben gobernar a esa realidad, y cómo esa nueva sociedad también sitúa en el centro el reconocimiento de esa realidad espiritual que tiene el ser humano. Listo, muchas gracias Luis. Entonces, a continuación, Mauricio San Martín de Brahma Kumari, por favor, cuando diga tiempo, cerramos, ¿ya? Gracias. Perfecto. Bueno, primero, gracias David por celebrar tu cumpleaños de esta forma. Y Benito, quiero dirigirme a ti un minuto. Recibir mi cariño y mi admiración, y creo haber tenido la experiencia de haber escuchado el llamado. Hay tres palabras que has nombrado que para mí resume todo lo que quizás has compartido con nosotros, que es contemplación, amor y colaboración. Y es el tiempo de contemplarnos. Yo siento que a veces se habla que esta crisis pase, pero creo que hay algo de esta crisis que no debe pasar, que es la posibilidad de contemplarnos. Y contemplarnos se me liga con la palabra silencio, se me liga con la palabra Dios Padre, hermanos, y mirar la pantalla y vernos a todos juntos me parece un acto de contemplación precioso. Y cuando dices todo este relato de la periferia, ¿no? Que no haya periferia espiritual tampoco para nadie. Y muchas gracias por tus palabras, muchas gracias Adir, a cada uno de ustedes. Y me quedo inundado de esta contemplación para transitar al amor y luego la colaboración. Un abrazo a la distancia para cada uno y especialmente para ti, Benito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. A Luc y al Sin de la comunidad catarata de tradición musulmana, del movimiento Ulem. Bueno, gracias Benito, antes que nada por tus palabras y por estar con nosotros en este día tan importante para todos. Bueno, yo defino un poco las religiones como los órganos del cuerpo humano, que quizás sí tienen diferencias, pero sirven y trabajan para el mismo cuerpo. Y si uno está mal, si uno está enfermo, si uno sufre,
el cuerpo entero sufre. Pienso que las religiones tienen la obligación de trabajar en armonía, y no solamente en tiempos de crisis, sino que siempre, porque sirven para la humanidad. Por eso es que como musulmán no soy más que nadie de ustedes que tienen diferentes creencias. El rol de las religiones pienso que tiene que ser unificador y no separador. Por lo tanto, también es sumamente importante el diálogo interreligioso, por lo cual todos estamos acá unidos. Pero es una cuestión que no es que lo hagamos solamente hoy, hagamos esta charla y ya está. No. Como el ejemplo del cuerpo humano, tenemos que trabajar día a día y alimentarnos de los valores universales que hay en todas las religiones que son comunes. Para terminar, me sumo a las palabras de Benito. Somos una comunidad. Tenemos más cosas en común de las que nos diferencian, y las diferencias no son conflictos, sino riquezas. Pero a veces somos débiles como actores de diálogo interreligioso, no somos suficientes para demostrar que somos iguales y sí podemos trabajar en armonía sin necesidad de cambiarnos en lo que creemos y en lo que somos. Mi pregunta es, ¿cómo podemos lograr todos nosotros de una mejor manera para demostrar que sí podemos trabajar juntos, dejando a un lado nuestras diferencias? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Luke. A continuación, voy a dar la palabra según el orden acá a Mané López, Arturo y Ruti. Y les vuelvo a insistir entonces en el tiempo que estamos, pues ya nos vamos pasando de la hora. Sí, muy corto. Feliz cumpleaños a Adir, primero que todo. Es un esfuerzo grande. Es un esfuerzo grande llegar a los 3 años con una creciendo en diversidad, ¿ya? Creciendo en complejidad también. Desde Cáritas nosotros trabajamos, ustedes saben, en la emergencia y en la crisis. En 2010 decíamos que el terremoto había mostrado 2 Chiles y había quebrado Chile en 2. En los incendios dijimos lo mismo, en los aluviones dijimos lo mismo. El 18 de octubre dijimos lo mismo, porque veníamos además con todo ese tema de la COP25, ¿se acuerdan? El tema del cambio climático. Y las crisis, estamos acostumbrados a hablar de las crisis, pero las crisis no nos afectan igual a todos. Y es una constatación, y al revés, han ido agudizando las desigualdades. Lamentablemente, o sea, los más vulnerables sufren mucho más las crisis. Y en ese sentido, me hacía sentido lo que decía Benito de la necesidad de contemplar, porque en la respuesta rápida vamos a llegar, siempre vamos a estar, y vamos a estar porque nos sale del corazón llegar rápido, pero contemplar en esta vuelta significa tratar de pensar en lo que todos nosotros vamos a necesitar cuando esto baje. Porque al principio todos somos solidarios, todos, como que necesitamos hacer algo y hacerlo rápido. Y quizás la trampa es que en esa rapidez nos compramos el juego de ser súper eficientes, pero no afectivamente eficientes pensando en el otro de verdad, haciéndome próximo del otro a largo plazo. El don samaritano dejó la plata y dijo, si no alcanza, yo cuando vuelva te pago. O sea, pensó a futuro, y en esta vuelta yo creo que se nos exige mucho pensar a futuro. Tiempo. Y solamente rescatar la experiencia de AIEC, que ahí sí hubo un trabajo interreligioso y espiritual para el tema del cambio climático. Yo creo que ahí hay una escuela de aprendizaje de cómo podemos, para dónde podemos apuntar. Muchas gracias, Mané. Entonces, a continuación, Arturo Coña de la comunidad mapuche, de la espiritualidad mapuche, y después Ruti. El micrófono. Ahí, ¿puedes hablar ahora?
¿Ahora? No. Tienes que activar tu micrófono, Arturo. Yo no te tengo habilitado desde acá. Ah. A ver, mientras arreglas tu micrófono, Ruti, y después volvemos a Arturo. Ok. Bueno, siguiendo, gracias por la invitación y gracias por estar acá. Lo que estaba pensando y siguiendo la línea que hablaba Mané, creo que la inmediatez es la reacción y el cuidado de lo que se necesita justo en ese momento. Pero dentro de la tradición judía tenemos una frase que es Bajar Tabajaim, elegirás la vida. Casualmente la vida está en plural, no está en singular. No es solo mi vida, sino que es la vida de los demás también. Si lo relaciono un poquito con lo que estaban recién diciendo, me parece que si lo hago en singular, estoy hablando de la inmediatez. Y si le pongo plural, hablo también del futuro. Y ahora que viene Shavuot, Pentecostés, nosotros tenemos un tikkun, estudiamos toda la noche, un tikkun, y en hebreo quiere decir reparación. Uno de los roles que tenemos como religiosos, como miembros de comunidades religiosas, espirituales, creo que nuestro rol es reparar lo que hemos hecho. Reparar el mundo desde nuestras propias espiritualidades, teniendo en cuenta que fuimos creados todos igual. Y cuando descubrimos, como dijo hace un rato largo Benito, hablaba de Levinas, cuando descubrimos el rostro del otro, nos descubrimos nosotros mismos, podemos ayudar a reparar el mundo, siendo judíos, musulmanes, cristianos, bahá'í, lo que sea. Que todos somos conscientes que somos iguales. En ese caso, estar todos en este panel evidencia que tenemos un objetivo, que es vivir en un mundo mejor. Gracias. Tiempo. Gracias. Precisado. Arturo, ¿arreglaste tu problema de micrófono? No se te oye. Ya. Entonces, las últimas personas las voy a nombrar para después que Benito cierre con unas breves palabras y concluir nuestro foro. Tenemos a Daniel Godoy, Ana Castillo y Muhammad Rumi. Entonces, Daniel Godoy, presbítero, rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Bueno, primero un saludo, demuestro mi cariño y mi aprecio por todos quienes estamos en esta mañana, en este día, participando de este foro. Desde el mundo de las iglesias evangélicas, generalmente nosotros tenemos un discurso que dice que es el tiempo de hacer todas las cosas nuevas. Y eso tiene un efecto inmediato no solo hacia el interior de las comunidades, sino también en el entorno social. Y lo que vemos es que hay una crisis tremenda, no solamente en nuestro país, pero es una crisis que ha ido revelando mucho de lo que durante décadas hemos ido ocultando o escondiendo. Y nuestro país, producto del estallido social y ahora con la manifestación o la experiencia de la pandemia, ha ido mostrando una cantidad enorme de guetos, en donde, contrariamente a lo que nos decía Benito, a quien saludo cariñosamente, hemos ido ampliando el individualismo, nos hemos ido cerrando en nuestra propia realidad, en nuestro propio entorno, y cada vez marcando más lo individual, un poco en la perspectiva que decía Ruti. Y la verdad es que yo creo que la crisis es un momento fundamental para evaluar lo que tenemos, lo que vivimos, pero también es para echar las nuevas bases de lo que queremos. Y aquí yo siento, y siempre lo repito, pero yo siento que las religiones, las espiritualidades,
las expresiones que nos unen ante un ser superior o mayor deben ser las que contribuyan para que en nuestros países, en nuestras sociedades, haya paz. Sin paz no habrá justicia, y sin justicia no habrá ninguna posibilidad de vivir en comunidad, de vivir en respeto, de buscar la armonía y el diálogo profundo. Así que el desafío es extraordinario. Anoche, leyendo un texto bíblico tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles en la comunidad de Antioquía, veíamos cómo se iba leudando una comunidad multiétnica, multicultural, multirracial, que acoge a hombres y a mujeres que van a vivir una experiencia de fe extraordinaria. Y yo creo que mientras no demos esos pasos del acercarse al otro y a la otra, mientras no incluyamos estos grandes temas de la sociedad chilena que nos dejan un sabor amargo, es decir, cómo contribuimos desde nuestra fe y de nuestras espiritualidades a disminuir la crisis ecológica, cómo contribuimos a mejorar este sistema de salud que tanta agua se está haciendo estos días. Es decir, claramente allí hay un tema extraordinario. ¿Cómo contribuimos para que las familias no sigan viviendo en 51 metros cuadrados cuando son 7 u 8 y que las que tienen 120 y viven 2 o 3 puedan tener una relación de mayor reciprocidad? Termino con esto. ¿Cómo potenciamos desde nuestras religiones, desde nuestra fe, el movimiento social, el movimiento popular que, dicho sea de paso, encarna mucho y muchas de nuestras demandas, de nuestros anhelos por una patria justa, solidaria y de respeto? Quiera el Señor, en lenguaje muy evangélico, bendecirnos y bendecirlas rica y profusamente. Muchas gracias por la invitación en este tercer aniversario de ADIR. Gracias, Daniel. Entonces, Anita, Mohamed y Arturo, ¿arreglaste tu problema de micrófono? ¿Se escucha ahora? Ya, démosle la palabra a Arturo entonces, porfa. Bienvenido. Maribel Compuché. Bueno, felicitar a todos y a todas los que integramos, ¿cierto?, esta Asociación Chilena del Diálogo Interreligioso en este tercer aniversario. A los amigos y amigas que nos están escuchando y viendo en este momento. Adhiero a lo señalado por Nasrat, a Luis Sandoval y a nuestro último hermano, que vivimos tenemos poco tiempo para expresar nuestros sentimientos, y estos espacios, como señala nuestra institución, la Asociación del Diálogo Interreligioso, poder también compartir nuestras reflexiones. La pregunta sería hoy día, bueno, ¿mundo mejor con Dios? En estas muchas crisis, ¿cierto? Creo que hemos llegado tarde. En este nuevo escenario y con esta nueva realidad de mundo. Y ahí va la pregunta para nuestro hermano Benito Baranda. La fe, la esperanza y volver a creer. ¿Cuál es ese punto de encuentro entre la realidad concreta y lo que hoy día podemos hacer para recuperar nuestra fe? En esa hospitalidad, proximidad y comunidad que él señala. Esa es la pregunta. Gracias Arturo. Al final va a recoger Benito la pregunta y va a darnos el cierre de esta linda diálogo. Entonces, Anita y Mohamed. Anita Castillo. Gracias a todos por compartir hoy día nuestro tercer aniversario. A mí me gustaría compartir un texto que nos invita un poco a plantearnos después de esta crisis qué es lo que viene. Entonces lo quisiera leer. No tengáis en cuenta el presente. Fijad la mirada en los tiempos por venir. Al comienzo, cuán pequeña es la semilla y sin embargo al final es un árbol enorme. No dirijáis la mirada a la semilla, dirigidla al árbol, a sus flores, a sus hojas y a sus frutos. Abdul al-Bahá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Anita. Entonces, Mohamed, y después Benito, si quieres darle el cierre con las últimas palabras. Mohamed. Gracias.
Benito habló, entre todas las cosas que dijo, habló del compromiso que cada uno de nosotros debería asumir o asume cuando hay situaciones como las que estamos viviendo. Nosotros los musulmanes estamos terminando el mes bendito de Ramadán y es un mes que nos deja muchas enseñanzas y nos permite también realizar ciertas acciones que van en beneficio propio y de los demás. El de hacer el ayuno, no tomar agua, no comer, no fumar desde la mañana temprano hasta la tarde, un acto voluntario dedicado a este esfuerzo y sacrificio a Dios, nos permite sentir hambre, tener sed, y eso nos comunica con aquel que lo siente todos los días. Yo tengo la seguridad de que a las 5 o 6 de la tarde, cuando termine el ayuno, voy a llegar a mi casa y voy a tener la comida lista para romper el ayuno. Pero aquel que está en la calle, que no tiene esa seguridad y que depende de la caridad y de un gesto de buena voluntad de otro para poder subsistir, no tiene esa seguridad. En conocimiento de eso, entonces el musulmán presta su ayuda y está dispuesto a ayudar a otro porque él tiene hambre tal como la siente aquel que en forma permanente la siente. Creo que ubicarse en el papel del otro es muy importante, no como un acto intelectual, sino como un acto realmente físico, un acto que tenga que partir del corazón. Yo agradezco la palabra de Benito y el aporte de todos mis hermanos, porque creo que esto ayuda a comprender un poco mejor el mundo que estamos viviendo y cuál es nuestro papel en él. Gracias. Muchas gracias. Entonces voy a dar la... Benito, si puedes, en breves palabras, recoger las opiniones y preguntas finales. Les agradezco esta oportunidad. Ha sido un ratito maravilloso, un regalo, así que gracias por la invitación. Voy a partir por lo que decía Arturo al final, ¿no es cierto? Y la pregunta que él planteó. El mundo es con Dios, ¿ya? El mundo es con vida espiritual. Y quien ha corrido la vida espiritual ha sido la exacerbación de ese individualismo, cuando me voy encerrando y que yo comienzo a creer que soy alfa omega, que lo puedo dominar todo. Y yo creo que la entrada a ese mundo para aquellos que no lo han experimentado tempranamente, que fueron criados, encerrados en sí mismos y pensando, ¿no es cierto?, que son el centro del mundo, que desde el punto de vista psicológico tienen ya una barrera, ¿no es cierto?, para poder acceder a una experiencia espiritual o a la experiencia del otro, es armando comunidad. Yo, cuando tú hablabas, Arturo, me acordaba de un compañero muy querido de trabajo que por experiencia propia vivió afuera, siempre nos decía cuando trabajábamos en lugares de mucha pobreza, decía, yo soy ateo, después decía, yo soy agnóstico. Y hoy día tú lo ves y es una persona de una fe profunda, de un estilo de vida que uno se conmueve. Entró por la comunidad, por el servicio a los demás. La formación de nuestros jóvenes en nuestras religiones, yo he peleado mucho en mi religión católica, en una larga conversación que tuve años atrás con un grupo de obispos en catequesis que me invitaron. Yo decía, cuando tú formas un adolescente para un sacramento, una confirmación, 3/4 partes de su formación debería ser trabajando junto a otros, contemplando la realidad, dejando que la realidad le hable, dejando que su corazón arda en esa realidad. Y después a lo mejor algo de doctrina, pero si no le empapas del corazón de la realidad y de la contemplación de ella, va a ser un adulto seco, pues. Y a lo mejor va a ser dogmático, va a ser una persona que no va a querer dialogar con otros, que le va a querer poner por la fuerza a otros sus creencias. Pero si su corazón ardió tempranamente, va a ser capaz de dialogar con otros y de entender, que me encantó lo que dijo Jalú, ¿no es cierto?, que todas estas religiones somos parte de este cuerpo y nos necesitamos mutuamente. Y despertamos esa riqueza espiritual de las personas. ¿Cuál es la contribución? Yo creo que a partir de lo que me preguntaba Arturo y los comentarios de ustedes, que podemos hacer en medio de la crisis y de la crisis permanente que estamos viviendo, como lo decía Mané, ¿no es cierto?, nos recordaba todas estas crisis que hemos vivido últimamente, es la vida comunitaria. Ustedes lo que están armando es vida comunitaria.
es amistad, proximidad, es quererse, respetarse mutuamente. Bueno, esa vida comunitaria, hay un hambre tremenda de vida comunitaria. Hambre tremenda, 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 tremenda. Yo vivo acá al lado del castillo donde Arturo hay hartos mapuches, nuestros hijos, algunos son mapuches, son adoptados nuestros hijos, y cada vez que veo en las comunidades los grandes dolores y veo las comunidades que vinieron del sur, su añoranza es la comunidad, su búsqueda de esa comunidad, el refugio de la comunidad. Cuando ustedes escuchan a los extranjeros que quieren volver a su casa, es volver a su comunidad, volver a vincularse con su familia. Son tan pobres, sí, van a volver a un país pobre a lo mejor. También hay pandemia en Perú, pero las personas que quieren irse, son peruanas y quieren irse de Chile, quieren ir a su familia, a su comunidad, también en medio de la pobreza. Pero es la comunidad. Entonces yo creo que el gran aporte, quizás la gran conducción de la vida cotidiana nuestra, es ojalá que las nuevas generaciones vayan aprendiendo a contemplar la realidad con una alta dosis de humildad y que nos necesitamos mutuamente. La vida comunitaria no es contraria a la vida individual. Va de la mano de la vida individual. Eso es. Y muchas gracias. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias a todos y todas. Quisiera pedirle a unos que han estado muy en silencio y en ocasión, además del sagrado mes del Ramadán, que está por terminar, si nos pueden cerrar nuestro diálogo con una breve plegaria. Me refiero a Amina y Abdul Vicente. ¿Se animan o los pillo de sorpresa? ¿Ya? Entonces, antes de darles la oportunidad para que cierren con una breve plegaria, bueno, agradecerles enormemente este tiempo y también a todos los que se conectaron y los que seguramente nos van a ver después. Proximidad, proximidad, acoger y comunidad. Tres palabras que nos llevamos en la buena tradición oral que significan todas las tradiciones espirituales en su origen de memoria y contarles que como ADIR seguimos en esa proximidad a través de muchas redes, en una alianza de fe y acción con UNICEF, en otra alianza de defensa de la niñez con GNRSC, se me olvida la sigla. En el nuevo pacto social estamos activos en la comisión de estrategia para seguir avanzando y ver que la pandemia lo único que ha hecho es visibilizar y agudizar aún más lo que estalló en octubre. Así que ahí estamos presentes y en otras áreas hemos hecho una alianza con EMOL TV para que no solo se transmita la misa católica, sino que también un culto evangélico o de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Así que oportunidades están y ahí estamos y moviendo y agradecidos por muchas iniciativas de la Iglesia Católica prestando edificios, la comunidad de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días entregando un edificio en San Antonio para que sea un lugar de hospedaje, las iglesias evangélicas saliendo a la calle con ollas para alimentar a la gente, las poblaciones, los esfuerzos de la comunidad judía, las mesas, las ollas que hacen sistemáticamente las comunidades musulmanas, es decir, el esfuerzo de Bahá'í, todos ustedes, todos nosotros, toda esta diversidad, en una sola voz respecto a la solidaridad y estas tres palabras que nos dejaste clavados como norte en la pandemia y más allá de la pandemia. Muchísimas gracias y cerremos entonces con un momento de silencio y de oración con una plegaria de nuestros hermanos de la comunidad sufi. Primero quiero dar las gracias por compartir sus experiencias tan valiosas de tantos años. Gracias, Benito, por este espacio. Y yo creo que como pequeñas comunidades, nuestra misión en estos tiempos es estar disponibles, estar como puerta abierta, con todo lo que eso significa. Eso es lo que yo recojo bastante de todo lo que ustedes han compartido con nosotros. Y la plegaria se la dejo al esposo. Bismillahirrahmanirrahim. Gracias por este espacio, gracias Benito. Pedimos a Allah Todopoderoso, Dios Todopoderoso, que bendiga a la DIR, bendiga esta reunión, bendiga a cada uno de los que estamos intentando servir para hacer de
de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestro mundo, un mundo mejor, más cohesionado, más unido, en torno a la existencia de un solo Dios, la ilaha illallah, decimos nosotros, solo hay Dios, solo hay un solo Dios. Y pedimos que bendiga a cada uno de nosotros, que nos inspire, que abra nuestros corazones y que nos guíe a hacer ese servicio un motivo para que Él esté complacido con nosotros y para que los que necesitan tanto del amor, de la esperanza y de la fe les llegue esa luz a través de los esfuerzos que podamos hacer. Te damos gracias por este encuentro, gracias y bendiciones para todos, y mucha luz y mucho amor para lo que viene, inshallah. Amén, amén, amén. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Muchísimas gracias. Gracias a todos, buen almuerzo y nos estaremos viendo y reencontrando. Chao. Adiós. Inshallah. Chao. Mari Mari. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Shalom. Shalom. Shalom Aleichem. Alaikum salam.